Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días, en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también vía streaming nos puede sintonizar www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming para que nos sintonice a través de su dispositivo móvil, su computadora, todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Y bueno, como le comenté, antes de ir a corte, vamos a hacer un análisis sobre ¿qué ocurrió con la economía mexicana en el 2023? ¿Qué es lo que se espera para este 2024? Y bueno, para ello cuento en el estudio, agradezco esta visita con especialistas en temas económicos. Está con nosotros Angélica Brito. Angélica Brito es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, capítulo Ciudad de México. Angélica, gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti por la invitación. Te agradezco enormemente que nos des la oportunidad de estar en este foro y sobre todo de plantear la situación que vivimos las mujeres empresarias. Gracias, Angélica. Y también está con nosotros Eduardo Gómez Tagle, él es presidente del Colegio de Economistas del Estado de México. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación para poder compartir con el auditorio lo que se ha vivido, pero mejor aún, lo que se va a vivir. Hay que estar listos y hay que conocer el panorama. Así es, siempre yo refiero a esto porque pues el entender la economía también hace que las familias como agentes económicos tomen mejores decisiones. Y quiero comenzar, bueno, en un momento vamos a platicar con Angélica sobre precisamente lo que viven las empresarias. Eso es bien importante, el entorno a veces no ayuda mucho, pero ya tú nos platicarás. Pero de entrada, pues vamos a platicar un poco sobre el 2023. El año pasado, por estas fechas, todos estimaban un crecimiento para la economía de México 1.5, 2%. Hacienda dijo que era 3% y todos dijimos, es muy optimista lo que dice la Secretaría de Hacienda. Vamos a crecer 3.4, 3.5%. ¿Por qué ocurrió esto? Porque es un muy buen dato, es un gran dato para la economía. No lo que deberíamos de crecer, pero estamos creciendo por encima del promedio, ¿no? Angélica, ¿cómo lo ves? Sí, nos sorprendió gratamente el incremento de la economía del año pasado, porque finalmente pues eso repercute en las familias, repercute en mayor poder adquisitivo, en que tengan una mejor calidad de vida. Evidentemente, como bien dices, Carlos, nos hace falta crecer de manera más sostenida, no tener a lo mejor tanta versatilidad o tanta variabilidad, que eso nos pudiera dar mucha incertidumbre, sobre todo al tema empresarial. Pero bueno, finalmente creo que se debe también en gran medida al incremento del salario mínimo. Eso definitivamente te da o te orilla a tener un mayor consumo, y que las finanzas el año pasado creo que se manejaron de una manera responsable y de la manera más correcta. Eduardo, ¿qué opinas del crecimiento 2023? Pues vaya, definitivamente no se esperaba, como algo quizás estará sucediendo en el 2024, solo que difiere un tanto sobre el qué tan responsable fue el manejo de las finanzas, pues además de que se absorbe una deuda que no estábamos preparados, sí es una deuda que estamos por debajo de otros países, pero no nos podemos comparar con el nivel de deuda de Estados Unidos porque también nuestro potencial de crecimiento no es el mismo. Así es que pues puede ser un buen punto de partida el saber que estará financiada todo el paquete de programas sociales que se tienen dispuestos por el gobierno federal para el 2024. Se tiene sí este gran proyecto para crecimiento en este año, que en el último trimestre quizás sea solo pues el aire que le da el incentivo de gasto de las fechas decembrinas y el potencial que motivan otras iniciativas en lo general por parte de las empresas, los trabajadores. Pero en el 2025, ¿qué viene? No solo podemos ver en dónde estamos parados hoy, sino que las decisiones de hoy, cómo nos van a afectar mañana. Estamos endeudados a niveles muy altos y vamos a invertir en programas sociales que no necesariamente generan un rédito, no necesariamente nos van a hacer crecer, sino que solo se gasta el dinero. ¿Eso qué es lo que nos estará provocando y qué es lo que estará causando? Pues son las verdaderas interrogantes. Es precisamente, eso llama mucho la atención, Lalo, por como tú lo mencionas. El presupuesto para 2024 cambió mucho en cuanto a nivel de deuda. Es un año electoral, obviamente, y para muchas personas a mí me han preguntado, bueno, hay elecciones en Estados Unidos, lo cual ya le mete nervio a la economía mundial.
Totalmente. Las elecciones de nuestro país van a ser tensas, no van a ser ligeras, van a ser muy tensas. Esto le mete nervio a la economía, es decir, puede haber problemas para muchas familias que nos ven en este momento, le mete nervio o pueden estar tranquilas las familias. Y en el caso, por ejemplo, de las familias empresarias, en México la mayor parte de las empresas son micro, medianas, pequeñas, muchas empresas familiares. ¿Cómo van a enfrentar este entorno electoral? México, Estados Unidos, un año que además en realidad sí ha cedido a la inflación, pero también hay otros indicadores que no van en muy buenos términos, ¿no, Angélica? Correcto. Sí, como bien dice Eduardo, una deuda de 2,000 billones para solventar el presupuesto de este año, pues no es poco dinero. A las familias finalmente, sobre todo el tema de las empresarias, como bien dices que tenemos pymes, mipymes, que hoy día tenemos una incertidumbre gigante en el tema pues arancelario, ¿no? O sea, en el tema del SAT, pues no tenemos estímulos fiscales, no tenemos apoyos, incluso están ahí ya queriendo quitar o ya se quitó el REPSE, ¿no? Eso es un problema muy grave, porque en lugar de darle mayor certeza, mayor certidumbre a las empresarias o a los empresarios en general, al contrario, nos sentimos cada día un poco pues, más atacados, más pues con menos ayuda y con menos apoyo. Ahora, es un año complejo, evidentemente todos los años electorales son años complicados, pero este año en particular tenemos dos fuerzas políticas complicadas, donde no se están poniendo de acuerdo, donde hay un divorcio por la parte federal, muchas veces estatal y municipal, y eso nos da mayor complejidad, ¿no? En el tema, pues como sociedad, pero también como empresarios. Viene el nearshoring, eso es una gran oportunidad que vemos, sin embargo, no estamos sabiendo capacitar ni a la parte educativa, ni tampoco estamos realmente dándole las herramientas suficientes que deberían tener. Claro. Desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias tratamos de profesionalizar a las mujeres, profesionalizar a las amas de casa que quieran volverse emprendedoras, porque representamos hoy más del 40% en la economía y es un número muy importante, que evidentemente tenemos que tener pues todas esas herramientas para poder desarrollarlo y para poder ser competitivos cuando llegue esta ola mucho más formal. Aquí, cuando se habla del nearshoring, siempre hablamos como que México va a ser el país más beneficiado, pero no necesariamente. Muchos países se están peleando la llegada de las empresas. Pero, por ejemplo, en el caso para las empresas, ¿es buena la llegada de nearshoring? O sea, ¿va a haber más competencia? ¿Están preparados para enfrentar esa llegada de empresas? Es que, a ver, sí sería una excelente oportunidad siempre y cuando nosotros nos sumemos al tema de la profesionalización. Y si no lo hacemos, no vamos a lograr, como bien dices, ser lo suficientemente competitivos. Y nos va a pasar de largo si no sabemos saber qué esperan esas empresas de nosotros. O sea, qué tipo de profesionistas, qué tipo de infraestructura, qué tipo de seguridad, incluso en el mismo país se necesita para que ellos decidan sumarse y contratar a las empresas que hoy tenemos. Claro, claro. Hablando precisamente de nearshoring, porque además en algunas veces hemos platicado, Eduardo, sobre ello, para algunos es algo que va a venir, para otros es algo que ya está. De hecho, hay quien dice que en parte el crecimiento que se registró en 2023 ya se ve un poco la mano del nearshoring. ¿Tú cómo lo ves? Pues que son expectativas y pronósticos. En México somos especialistas en desaprovechar las oportunidades. Hablábamos del bono demográfico, que lo anunció el INEGI, lo conocíamos, y este potencial de la población económicamente activa para poder desenvolverse en las distintas áreas y sectores económicos, pues hoy lo estamos viviendo desaprovechado. ¿Qué viene después? Que también ahora ese bono demográfico nos estará pegando en contra a propósito de que tendremos un excedente de adultos mayores en el país y cómo se estuvieran pues manteniendo eso. Regresando al tema del nearshoring, hablamos de que no se puede todavía saber si sí se va a capitalizar o no en nuestro país, porque las empresas todavía no están instaladas. Tenemos casos muy específicos como en el gobierno de Nuevo León, y hablando de Tesla, de algunas empresas pequeñas o medianas que ya estaban con grandes expectativas, queriendo llegar justo a donde estaría ese movimiento económico. Y ese movimiento económico, pues hoy nos deja un tanto pues endebles con la situación de que realmente no se ha puesto una primera piedra. Y eso es como
pues el generar expectativas, pero no realidades. La realidad sería en donde ya estén empresas totalmente instaladas, en el cual sí sucederá en el 2024, se tiene toda esa fe, pero si el gobierno no está dispuesto con acciones, no solo con palabras, a realmente poder impulsar este desarrollo, brindando condiciones pues de apertura, hablando de condiciones de impuestos, hablando de condiciones que favorezcan a los empresarios, pues definitivamente no se logrará aprovechar o se logrará en una ínfima parte de cómo debe de ser. En este tema de las pensiones y precisamente con lo que comencé este espacio, Lalo, ¿tú cómo ves esto? Yo creo que sí hace falta una reforma, pero ¿qué tanto regresar al pasado? Lo que anunció el presidente le mete también nerviosismo, hay muchas críticas sobre ello. ¿Tú cómo ves? Pues que definitivamente es una realidad en el cual el sistema de pensiones, no solo en México, sino en el mundo, particularmente en Latinoamérica, no es sostenible. Necesita haber condiciones de cambio que estén generando realmente pues, la base para que esto pueda ser sustentable financieramente hablando. Sin cargarle al Estado, ¿no? Porque eso va a ser un problema. Pues es una bolsa que eventualmente se tiene que terminar. Si no apoyas a los empresarios, que son los generadores del capital, que son los que realmente les estás poniendo dinero para que te regresen réditos y que te regresen además oportunidades de crecimiento, pues estamos fritos. No habrá ninguna economía lo suficientemente capaz de poder, pues solo con deuda y deuda y deuda, pues financiar otros proyectos. Ahora, Angélica, hablando un poco, tú eres muy experta en el tema de lo que viven las empresas. Por ejemplo, también en el entorno económico, pues se ha dado, por ejemplo, tenemos niveles históricos de tasas de interés y las empresas necesitan financiamiento. También las tasas de interés altas, si bien logran contrarrestar un poco la inflación, también le pegan al crecimiento y al buen funcionamiento de las empresas. ¿A qué se han enfrentado las empresas en cuanto a financiamiento, por lo menos en este 2023 que concluyó? Porque las tasas de interés son altas y el financiamiento, obviamente, para muchas MIPYMES es inaccesible, ¿no? Sí, correcto. Bueno, nosotros nos enfrentamos primero al tema de la pandemia, que fue devastador para muchas empresas, para muchas pymes, muchas MIPYMES desaparecieron totalmente y desaparecieron porque no teníamos el menor apoyo de ningún tipo. Después ya empezamos a reactivarse la economía, sin embargo, pues con tantos cambios que han habido, así como tiene sus pros el tema del incremento al salario mínimo para el trabajador, sí, pero no voltean a ver para el tema de los empresarios. O sea, el tema de los empresarios es muy complejo porque evidentemente no es lo mismo que tú tengas una cantidad establecida para tener cierta plantilla en tu trabajo, ¿no? En tu empresa, a de pronto te tienes que ver obligado a rediseñar esa misma cantidad de dinero que tú ya etiquetaste para que sigas operando. Ahora, el tema de los créditos. Bueno, los créditos ha sido muy complejo porque las pymes, las MIPYMES, no tenemos acceso. Nuestras empresarias, muchas de las cosas que adolecen es eso. No saben cómo, o no es que no sepan, más bien no ven la manera de crecer su empresa, porque para eso se necesita recursos financieros, recursos humanos, recursos de infraestructura. Si tú no cuentas con ello, pues evidentemente no vas a poder crecer y no vas a pasar nunca de ser pyme, MIPYME, ¿no? Y por otro lado, hay un número importante, en la pandemia se dio mucho, gente que de pronto era empleado y al verse obligado a no tener trabajo, entonces empezaron a emprender. Algunos lo hicieron pues completamente empírico, otros han estado buscando la manera de cómo profesionalizarse y llevarlo a cabo de una manera mucho más sustentable, pero desgraciadamente en la realidad te encuentras con que no te dan créditos, te encuentras con que el tema de los trámites son sumamente complejos, burocráticos, el tema fiscal, que este sexenio nos hemos sentido pues muy apabullados, totalmente. O sea, el empresario, te puedo decir que sí sentimos que tenemos un tema de cero apoyo en el tema fiscal, sobre todo las pequeñas y medianas empresas.
y sí mucha presión, ¿no? O sea, mucha presión por parte, pues como bien dice Eduardo, del gobierno, de que nos suben el salario mínimo, ahora nos quieren reducir la jornada laboral. Aquí se hace una pausa, Angélica, porque precisamente, y tocas dos temas importantes. Yo decía al inicio de este espacio que sí había una recuperación en el salario mínimo, eso es obvio desde que empezó esta administración. Claro. Pero en realidad quienes los pagan son los empresarios, no es el gobierno. Por supuesto. En el caso, por ejemplo, hace un momento se habla de esta ley para modificar los horarios de los trabajadores, de pasar de 48 a 40 horas. Al final de cuentas, quien lo va a padecer son las empresas. O sea, se han hecho algunas modificaciones o se pretende, ¿no? Porque se hizo, por ejemplo, hay otra que se llama la Ley Silla. Se hizo una modificación también en el tema del teletrabajo. Es decir, ha habido muchas reformas o iniciativas en términos laborales, pero quienes lo padecen, o sea, creo que ninguna ha sido en beneficio del empresario, ¿no? Totalmente. O sea, todo se ha hecho 100% para el trabajador y está bien. O sea, nosotros como empresarios nos parece una manera correcta de que haya un equilibrio social. Eso se tenía que dar. Pero aquí el problema es que hay un equilibrio social, pero no hay un equilibrio para, como bien dices, los empresarios, y que finalmente de los empresarios es de donde salen todos esos salarios. Claro. Porque por un lado el gobierno tiene una plantilla laboral, pero el grueso de la plantilla laboral es quien lo financia y quien lo sustenta, el empresariado. Desde las microempresas, la señora que pone uñas y que contrata a la chica que le ayuda y que ahí ya es un empleado, ¿no? Y que tenemos que pagar el tema de seguridad social, el tema del salario, el tema de Infonavit, el tema de muchas otras prestaciones que se tienen que dar y que evidentemente el gobierno no ha volteado a preguntarnos, ¿y tú, empresario, qué necesitas? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo incentivamos que en lugar de tener 10 trabajadores o 5 trabajadores o 20 trabajadores, puedas tener 30? Al contrario, si tienes 20 y te incrementan el salario mínimo, automáticamente, si tu negocio no ha tenido un gran crecimiento, te tienes que ajustar, claro, ¿no? O sea, en lugar de 20, vas a pasar a tener 15 y así. Es un problema, o sea, ese es un problema que nos hemos enfrentado y que sí quisiéramos los empresarios decirles, por favor, a las autoridades, al gobierno, a quien se queda. Aquí no se trata de color, aquí se trata de una responsabilidad mutua, porque claro, somos empresarios, gobierno y ciudadanos también. Y bueno, antes de corte nos quedamos en esto, Eduardo, pues muchos indicadores de los cuales Angélica ya nos hablaba, pero a nivel macroeconómico, ¿cómo nos encontramos? Tasas de interés, tipo de cambio, la inflación, que también es todo un tema. ¿Cuál sería el balance de estos indicadores, de los fundamentales de la economía 2023 y más o menos hacia 2024, cómo nos vemos? Lo platicamos con el subgobernador Jonathan Heath, que además me parece que es una de las bases en las cuales la economía y los empresarios pues tienen mucha certeza en un Banco de México autónomo, con vicepresidentes y bueno, todos los integrantes de la Junta perfectamente capacitados y perfectamente además responsables de las decisiones que se están tomando. No podemos dejar de un lado el plano internacional en donde sabemos que muchas de las decisiones que se toman en Banxico es por consecuencia de la FED. Vamos un poco, no un paso atrás, sino más bien siendo muy cautelosos, puesto que Estados Unidos además es y sigue siendo nuestro principal socio comercial. Tenemos escenarios muy claros en donde la economía va avanzando y en donde la tasa de interés también va subiendo. Ya se comentaba el hecho de que va a ser más difícil todavía poder tener acceso al crédito. Claro. Esto generará condiciones pues más complicadas para el crecimiento, pero hay que tener algo muy claro. Si las empresas y los emprendedores, las pequeñas, medianas empresas no hacen y no crecen y no se capacitan en este 2024, el 2025 será muy difícil que lo logren. No es imposible, y menos para nosotros que somos mexicanos, pero sí aumenta un tema de complejidad considerablemente. Tenemos un espectro de economía también relacionado con China, en donde pues va creciendo, además oferta diferentes situaciones, también sectores abocados más a la tecnología, abocados también más a pues el poder hacer la parte productiva de maquila, también más pegada y relacionada con México, pero no necesariamente es la salida que nos dará soluciones inmediatas como las necesitamos ahora. Y sobre este lado también platicamos en algún momento sobre esto porque tiene que ver con la economía. Esta, pues digamos,
agresión que se ha tenido en contra de los organismos autónomos, hablando de lo que es el Banco de México, por ejemplo, que en algún momento se habló inclusive del riesgo de perder la autonomía. En esta administración sí se ha golpeado, se ha criticado mucho a los organismos autónomos. En la economía, ¿cómo le pega esto? Particularmente los electorales, bueno, como el propio INE, pero también ha habido una reacción ciudadana en la cual se ha manifestado de una forma muy clara que no se está dispuesto a negociar. Claro. Las instituciones que tienen esta autonomía tienen un principal cuerpo y de defensa muy duro, que es un escudo ciudadano. Y este escudo ciudadano sí ha demostrado salir a dar la cara, salir a enfrentarse con quien se tenga que enfrentar, manifestando en masa, pero también con todo el sentido pues de ser pacíficos y de manifestar cuál es la voluntad ciudadana por estar muy claros defendiendo la autonomía de los organismos. Definitivamente sí se ha golpeado y parece que todo el escenario está para que se siga golpeando, pero los ciudadanos quieren que eso no se toque y pues a medida que la ciudadanía se siga manifestando de manera organizada, ordenada y con este sentido de fuerza ciudadana, pues no hay nada más fuerte que eso. No existe un hombre poderoso como para ganarle esta fuerza y tampoco existe país que no pueda vencer con su poder ciudadano. Entonces, sí deja muy claro que la fuerza en masa que genera la ciudadanía es el poder de todas las sociedades, de las democracias y particularmente de la mexicana. Se hablaba de un escenario en el cual las pequeñas, micro, medianas empresas pues hoy viven o están a punto de vivir un colapso si no reciben el apoyo de parte del gobierno. Me parece que hoy es momento en el cual se debe de voltear a escuchar también cuáles son las distintas voces de las organizaciones, de pues todos estos movimientos políticos a propósito del año electoral, en donde la innovación, la tecnología, los apoyos, pues deben de manifestarse y deben de además ser tangibles. Si no es así, pues si no nos vamos a los hechos, es muy difícil que podamos realmente identificar cuáles son las oportunidades. Claro. Viviendo en un país en donde las habilidades blandas, ya lo decía el estudio de Forbes, no se trabajan y no se les tiene fe, pero además porque los mexicanos no sabemos que hacia allá es en donde realmente está la inversión que puede multiplicarse exponencialmente y que realmente se necesitan habilidades para poder enfrentar a distintos mercados que hoy no las tienen. Claro, claro. Y precisamente sobre esto que comenta Eduardo, Angélica, a veces por parte del gobierno no hay apoyo o se van a temas políticos, electorales, es decir, o cuestiones ideológicas más que técnicas. Pero, por ejemplo, los empresarios, vamos a ver a los empresarios, las mujeres empresarias de la Ciudad de México que nos están viendo en este momento, porque además muchas personas que nos ven tienen estéticas, tienen torterías, taquerías, negocios pequeños. Si no encuentran apoyo por parte de las autoridades, por ejemplo, ¿cómo pueden apoyarse? ¿En quién se pueden apoyar? Tú nos tienes casos importantes. Sí, nosotros como Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias tenemos representatividad en 18 estados. Somos un número muy importante de mujeres afiliadas y tenemos desde la emprendedora hasta la empresaria AAA. Evidentemente lo que buscamos es hacer sinergias, hacer una fuerza y sobre todo crear una red de apoyos. Tenemos eventos de networking, tenemos ruedas de negocio. El 21 y 22 de febrero tendremos nuestro segundo Congreso Nacional, que será aquí, la sede de Ciudad de México. Tendremos grandes ponentes, pero también tendremos ahí la oportunidad de conocer empresarias de todos los niveles. Tenemos capacitaciones empresariales, certificaciones para apoyarlas a las mujeres a que sean mucho más competitivas y también evidentemente de habilidades blandas, que eso pues tiene que ser fundamental. Ahora, ¿qué le ofrecemos a las empresas medianas o grandes? Ahorita está muy de moda lo del tema de la norma 35. Nosotros tenemos expertas que nos ayudan a dar toda una pláticas y una capacitación intensa para justamente profesionalizar también a las empresas. Y a su vez buscamos dentro de nuestras mismas afiliadas ese tipo de gente. Es decir, creamos toda una red. O sea, si necesitamos, por ejemplo, hacer un evento, contratamos desde la chica que nos hace el banquete, la persona que nos ayuda con el tema del montaje, la persona que nos ayuda con el tema del traslado de las afiliadas. O sea, desde nuestra red, desde nuestro consejo, hacemos todo un abanico de posibilidades y sobre todo dándoles también herramientas para capacitarlas, pero también para decirle, ven,
ofrece tus productos y servicios con nosotras y nosotras lo que tratamos de hacer es que entre todas nos compremos, pues sí, hagamos como un networking, ¿no? Que eso es al final muy importante. Y nosotros lo que decimos es la economía circular tiene que ser desde nosotras. Claro. O sea, en lugar de salir y buscar proveedores externos, primero buscamos dentro de nuestra red y después ya nos vamos con otras. Para las personas que nos están viendo en este momento, ¿cómo pueden acercarse? ¿Cómo hay redes sociales? Sí, claro. En Facebook estamos como CCME, Ciudad de México, o como CCME Nacional, dependiendo del estado en donde se encuentren. Y tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos LinkedIn, o sea, y bueno, pues yo que soy la presidenta Angélica Brito, de aquí de la Ciudad de México, también si me mandan un mensaje, con mucho gusto, yo las puedo asesorar. Perfecto, perfecto. Bueno, Eduardo, en el tema 2024, estamos empezando, muchos están padeciendo la cuesta de enero y dicen que la cuesta va a ser la cuesta del trimestre, por cómo se presentan las condiciones. Pero tú cómo ves, y para las personas también que nos están viendo en este momento, ¿qué panorama ves en la economía nacional para este 2024 en cuanto a los fundamentales? Pues normalmente la cuesta de enero ya pasó a ser la cuesta de febrero, la cuesta de marzo, y hay que tener mucho cuidado cuando se vuelve también la cuesta de abril, mayo, junio, y no poder levantarnos de ese traspié económico, pues es en donde realmente nos pudiera poner pues un tanto no solo nerviosos, sino en complicaciones reales. ¿Qué es lo que pasa cuando falta el dinero en casa? Pues se recurre a préstamos, a créditos, y eso no es malo cuando es utilizado para poder ser un apalancamiento al desarrollo económico de las familias. Pero cuando ese préstamo se está ocupando para gasto y después no se encuentra la forma de poderlo pagar, es cuando entran otras condiciones pues en finanzas personales, en economía doméstica, que realmente fracturan familias y también destruyen vidas. Hablando de temas que tienen que ver con la propia salud, ¿no? Ya veíamos estudios también y que pues esto es uno de los foros que se debe de aprovechar para realmente visibilizar qué es lo que está pasando cuando la situación económica en las familias pues va para abajo. Y es que hay un tema del que poco se habla, que son los suicidios por afectaciones económicas, que en México este número ha ido creciendo. Todavía no llegamos a los niveles de Europa, pero definitivamente no podemos hacer como que no existiera. Sí hay suicidios, y hay suicidios cada vez en mayor medida por temas de complicaciones económicas. No se encuentra la salida, tampoco los apoyos, y tristemente cuando alguien necesita apoyo porque es débil financieramente, pues se aleja y se alejan también las oportunidades que tiene de poder hacer alianzas. Porque en la idiosincrasia mexicana es mejor poder hacer alianzas con quien es más fuerte o quien aparenta ser más fuerte que con realmente el que puede ser el verdadero talento para potencializar, ¿no? Ya lo veíamos con un tema pues muy sonado a propósito de la pues trágica pues fallecimiento de Carlos Bremer, hablando de todavía lo que podía él aportar a la sociedad y la forma en la cual encuentra a un Luis Miguel en crisis o colapso económico, lo toma confiando en él, pero principalmente es un ven y vamos a sacarte de los casos de problemas pues de todo tipo que ya tenía, principalmente psicológicos y emocionales, con los cuales este tipo de problemas hacía que él ya fuera irresponsable en todos los compromisos, incluso los profesionales. Lo apoyó, lo sacó y hoy tiene una exitosísima gira a nivel internacional que pues lo hizo ya superar, ¿no? Claro. Y bueno, pues se nos está terminando el tiempo, pero quiero hacer un balance porque pues este es el último año de Andrés Manuel López Obrador. En el caso de mujeres empresarias, ¿cuál sería el balance de este sexenio? Pues fue un sexenio complicado en el tema económico, en el tema de seguridad, muy, muy importante. Hemos logrado, como bien dice José Eduardo, los mexicanos siempre salimos adelante, tenemos ese don, ¿no? Y nos han golpeado muchos sexenios, no nada más el actual, nos han golpeado sexenios a lo largo de la historia y de una u otra manera siempre salimos adelante. Pero aquí yo creo que sería importante voltear a decirle a la ciudadanía, involúcrense más.
O sea, si no partimos de que nosotros como sociedad votemos de una manera responsable, con datos duros, con datos reales, y de ahí nos profesionalizamos para saber que queramos aspirar a un mejor puesto o bien queramos hacer un negocio mucho más sustentable, pues eso también es muy importante. O sea, sí, no podemos culpar de lleno al gobierno. Claro. O sea, el gobierno es una parte y eso es algo que como sociedad lo tenemos que entender. Entre la sociedad también nos tenemos que cuidar. Entre la sociedad también tenemos que activar la economía. Es decir, tenemos que ser responsables desde nuestra trinchera, no solamente voltear a decir, es que el gobierno no hace, es que el gobierno no nos da, es que el gobierno no nos apoya. Bueno, pues levantemos la mano. Claro. Levantemos la mano para volvernos mucho más proactivos, para volvernos mucho más motivadores de otras células de la misma sociedad. Bien. Eduardo, en un minutito, no me queda mucho tiempo, el balance económico de esta administración. Malo. No se puede celebrar el que los ricos ya no sean ricos y ahora sean clase media. No se puede celebrar el que haya crecido la pobreza extrema. No se puede celebrar el que la clase media alta ahora sea media baja y que la media baja ahora ya esté en situación de pobreza. Se debería de poder celebrar o se debería de celebrar prosperidad económica y que los que tienen hoy cierto nivel pues tengan más. Y que se tenga más así en masa. Eso es lo que sí se debería de festejar. Sí hay un equilibrio en cuanto a que cierto nivel socioeconómico tiene mejores condiciones económicas, pero no nos distraigamos porque no es lo mismo que te den la oportunidad de solo comer porque te acercan el pescado a la diferencia que te da el que te enseñen a pescar y que eso sí sea sostenible. Hay que poder producir más, no solo recibir y que eso sea al final del día a fondo perdido y que no tengamos inversiones reales en nuestro país y hablando, por supuesto, de los sectores menos favorecidos. José Eduardo, gracias como siempre muy interesante platicar contigo. Gracias a ti. José Eduardo Gómez Tagle, presidente del Colegio de Economistas del Estado de México. Angélica Brito, gracias. Y bueno, rápidamente para las personas que nos ven, ¿cómo pueden contactar al centro empresarial que encabezas? ¿Podemos dar un teléfono? A ver. Es 55-5409-2400. Ahí nos mandan un mensajito y nosotros los canalizamos con el área correspondiente. Precisamente para las personas que deseen emprender y pues no encuentren tanto apoyo gubernamental, bueno, pues también hay organizaciones que a esto se dedican y bueno, con muy buenos resultados. Y bueno, de esta manera llegamos al final de Cuesta Arriba Salud Financiera este lunes 8 de enero de 2024, comenzando esta semana. Gracias por habernos acompañado y bueno, pues sin duda un 2024 retador, donde habrá muchos temas, un año electoral, un año en el cual también en Estados Unidos hay elecciones. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo funciona la economía en nuestro país, la macroeconomía y la microeconomía, porque no todos son los indicadores macroeconómicos. Hay que ver también si los resultados positivos terminan pues beneficiando el bolsillo de las familias mexicanas. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en punto de las 12 del mediodía aquí en Cuesta Arriba Salud Financiera. Que tenga una excelente tarde.